¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas, incluida la del bonus, y de las 7 solo acertamos 3. Es decir, tuvimos un 43% de efectividad. Volvimos a bajar el promedio, no fue bien, esperemos mejorar. Y si te gustan los videos y eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, darle clic en suscribirse y activando la campana. Si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 11 de enero. Empecemos con la Copa de Bélgica. El encuentro entre Genk versus Antwerp. Vemos de bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Genk de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Antwerp viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Genk, un empate, una victoria para el Antwerp, segunda victoria para el Genk y tercera victoria para el Genk, es decir que el Genk es el favorito. Veamos cómo le a Genk como local, y el Genk como local tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, se hace fuerte de local y como mínimo hace un gol. Y el Antwerp como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Antwerp no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gane el Genk y un 22% a que gane el Antwerp. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la Supercopa de España, la fase de semifinales, el encuentro entre Real Madrid versus el Valencia. Veamos si hay bajas. El Real Madrid tiene 2 bajas y el Valencia tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Real Madrid viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Valencia juega pésimo, 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Real Madrid, segunda victoria para Real Madrid, tercera victoria para Real Madrid, una victoria para el Valencia y cuarta victoria para el Real Madrid, es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Real Madrid como local, y Real Madrid como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Real Madrid se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Y Valencia como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que como visitante se podría decir que juega bien y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Real Madrid y un 15% a que gana el Valencia. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Real Madrid. Nos vamos al siguiente torneo europeo y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Nice versus el Montpellier. Veamos de bajas. El Nice tiene 3 bajas y Montpellier también tiene 3 bajas. Son las estadísticas y en las estadísticas al Nice de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Nice viene jugando muy mal, por no decir que pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Montpellier de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Montpellier viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Montpellier, una victoria para el Nice, un empate, una victoria para el Montpellier, una victoria para el Nice, segunda victoria para el Montpellier y tercera victoria para el Montpellier, es decir que el Montpellier es favorito. Veamos cómo le va al Nice como local, y el Nice como local tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Nice es un equipo irregular jugando como local. Y el Montpellier como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Montpellier
es un equipo irregular jugando como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Niza está en la posición 11 con 21 puntos y el Montpellier en la posición 14 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gane el Niza y un 25% a que gane el Montpellier. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSG versus el Angers. Vamos a ver si hay bajas. El PSG tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, más de la mitad del equipo. Toma en cuenta el número de bajas. Y el Angers tiene 2 bajas, 3, 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Y veamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el PSG viene bien y como mínimo hace un gol. Y el Angers de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que el Angers es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG, cuarta victoria y quinta victoria, así que el PSG es el favorito. Vamos a ver cómo le va al PSG. El PSG de los últimos 5 encuentros como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto y como mínimo hace 2 goles como local. Y el Angers como visitante tiene 1 victoria, 4 derrotas, así que no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, que está en la posición 1 con 44 puntos y el Angers está último en zona de descenso con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gane el PSG y un 5% a que gane el Angers. El pronóstico para este encuentro es: primer gol es del PSG, primer gol en marcar es del PSG. Nos vamos a la siguiente Copa Europea y nos vamos a la FL Cup o la Carabao Cup, el encuentro del Southampton versus el Manchester City. Veamos de bajas. El Southampton tiene 4 bajas y el Manchester City tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Southampton de los últimos 5 encuentros tiene 1 victoria, 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el Southampton no viene jugando nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y como veamos, vamos a ver el Manchester City y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, segunda victoria para el City, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Manchester City, es decir que el Manchester City es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Southampton como local, y Southampton como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Southampton no juega nada bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota, es decir que el Manchester City juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gane el Southampton y un 64% a que gane el Manchester City. El pronóstico para este encuentro: el primer gol es del Manchester City, primer gol en marcar es el Manchester City. Nos vamos a la siguiente Copa Europea y nos vamos a la Copa Italia, el encuentro del Milan versus el Torino. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 1 victoria, 3 derrotas, es decir que el Milan no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Torino de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 4 empates, 1 victoria, es decir que el Torino viene mejor. Aún no conoce la derrota y como mínimo veamos, pero viene bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Torino, un empate, 1 victoria para el Milan, segunda victoria para el Milan y tercera victoria para el Milan, es decir que el Milan es favorito.
cómo le va a Milan como local, y Milan como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que un local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Torino como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que Torino juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Milan y un 18% a que gana el Torino. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana local o empatan, una posibilidad doble, 1x. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la Copa Beker, que es la Copa de Países Bajos, el encuentro entre el Den Bosch versus el Ajax. Tenemos bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. El Bosch de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Bosch no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Ajax de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que el Ajax viene mejor. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, cuarta victoria y un empate. Es decir que el Ajax es el favorito. Veamos cómo le va al Den Bosch como local, y el Bosch como local tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que como local juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Ajax como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que el Ajax juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana el Den Bosch y un 65% a que gane el Ajax. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Ajax. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están gustando todos los videos, no olvides suscribirte, dando aquí un botón para suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.